es que es interminable. Es que a quién dejar de nombrar. Maciño, C. Roberto. ¿Qué selección? Es que es impresionante. Es que yo creo que no le hacían caso al entrenador. Yo estoy convencido de que el entrenador solamente decía quién salía a jugar, si es que lo decidía él, pero jugaban como querían los jugadores, porque ya estaban hasta aquí de soportar lo que tenían soportado en el mundial anterior. Y la reventaron. Hombre, por favor, la reventaron. Y la verdad es que disfrutamos mucho de ese Brasil, que también, por cierto, tuvo sus favores arbitrales cuando no los necesitaban. Pero bueno, es lo que la FIFA nos tiene acostumbrados siempre. Siguiente mundial, a partir del 2002, es en el 2006. Mundial que ocurre también ese problema grave en Brasil de transición de talento. Ya hay jugadores que se retiran de la selección y no hay ese relevo. Entonces no consiguen tener un equipo armado, un equipo competitivo y pierden los cruces. En el 2010, el mundial que gana España en Sudáfrica, pues pasa lo mismo. Cada vez hay menos talento y llegan hasta donde llegan. 2014, les dan el mundial y ponen todas sus fichas al número Neymar. Sí, Neymar era el jugador del momento, podríamos estar de acuerdo, pero era un jugador sobreactuado, era un jugador que le gustaba más la piscina que el césped, más que nada porque se tiraba. Apenas veía un defensa cerca, se tiraba. Y los árbitros, no sé qué partido veían, pero siempre le estaban dando el capricho. Se ponía a gritar y a llorar como si lo hubieran matado y resulta que ves la repetición y no lo habían tocado siquiera. O sea, eso no es un futbolista de fútbol. Eso no. Eso es un payaso que está a otras cosas menos al fútbol. Entonces, ¿qué ocurre? Que le dan su merecido así en los cuartos de final y se lesiona. ¿Por qué? Porque genera tanta antipatía que le dijeron, me van a sacar tarjeta, sí, pero con razón. Esta vez me la van a sacar con razón y ahí te la llevas. Entonces, claro, pues Brasil sin Neymar llega a las semifinales y pierden 7-0. Luego le regalan el 7-1. Pero pierden 7-0. Brasil, ¿a qué esperáis? A quemar ese uniforme y esa camiseta que habéis deshonrado. No merece Brasil llevar esa camiseta nunca más. En fin, dicho lo cual, siguiente mundial. Estamos ya en el 2018 en Rusia y dan más, pues tienen un mal mundial. ¿Por qué? Pues por falta de talento. Llega el siguiente mundial, que es en el 2022, y les pasa lo mismo. Falta de talento y no hay gran mundial para Brasil. Y estamos en este de 2026. ¿Qué vemos en Brasil? Vemos que pierden 3-2 con Japón, después de ir ganando 2-0. Vemos que empatan con España 3-3, con una España que solamente sabe tener el balón, es decir, que no tiene un talento diferencial. Tienen un entrenador extranjero. Muy bueno, sí, muy bueno. Ancelotti. Me encanta Ancelotti. Pero es que Brasil tiene que recurrir a técnicos extranjeros porque han perdido el norte de lo que es el fútbol. Ancelotti va a asentar unas buenas bases, pero no está en condiciones de luchar por este mundial. ¿Pasará a la fase de grupos? Sí. No tengo estudiado con quién se puede cruzar en las eliminaciones, pero yo no creo que pase de cuartos de final. No lo creo, realmente. Para mí sería una sorpresa positiva que Brasil pasase de cuartos de final, que llegara a semifinales. Para mí sería un éxito increíble, pero no creo que pase. El nivel del mundial también es cierto que es bajo, el nivel futbolístico. Y puede que por esa aportación táctica que le puede aportar el técnico italiano,
puede ser que sea más competitivo que otras selecciones con las que se pueda cruzar y que gane por eso, ¿no? Por la rigidez táctica, por no cometer errores atrás, y eso le permita, pues eso, llegar y ganar 1-0, ganar por penaltis, ese tipo de fútbol, ¿no? Y así poder llegar un poquito más lejos. Pero a base de talento no creo que vaya a ser, ¿vale? Entonces vamos a repasar los nombres históricos de los futbolistas brasileños que tanto le encantaron a mi abuelo, que tanto le encantaron a mi padre, que yo recojo esa tradición futbolística del buen fútbol, y de, y de denunciar el antifútbol. Habíamos empezado esta lista con un jugador que se llama Ademir, que fue uno de los primeros grandes jugadores de Brasil, grandes ídolos de Brasil. Es un jugador de la década de los 50, 60, ¿vale? Es una de las grandes figuras, ganó un montón de campeonatos en Brasil, marcando casi 300 goles y 95 asistencias en su carrera. Daros cuenta que siempre ha sido difícil meter gol. Pues este era una auténtica figura, El siguiente nombre es Cicinho, que también es un jugador de la época. Y también había un jugador de aquella época también muy bueno, que luego fue uno de los mejores técnicos, que creo que fue el técnico de la España 82 de Brasil, que era el Lobo Zagallo. Lobo Zagallo pertenecía también a esta generación de futbolistas, que era también un futbolista muy especial. Junto con Djalma Santos. Djalma Santos es un jugador que continúa el talento de Ademir hacia la década de los 60 para entregar el testigo de esa personalidad de futbolista que domina el partido. Y tenemos a Didi, Gilmar, Pelé, Garrincha, Vavá, el Lobo Zagallo que os he dicho antes, Amarildo, Gerson, bueno, pero Gerson ya es posterior. Aquí tengo que hacer una pausa, tenía que haber hecho una pausa, porque estos jugadores de aquí son de los jugadores que llegaron hasta el Mundial de México 70. Luego, estos siguientes nombres, vamos a ver quiénes eran. Gerson, Tostao, Carlos Alberto, Ribeliño, Jairzinho. Estos también participaron en México 70. Toninho Cerezo, ya en la década de los 70. Zico, Junior, Sócrates, Éder, Falcao, Renato, Branco, Careca, Taffarel. Aquí es una colección de nombres de la década de los 80. Cierto es que Taffarel no fue el portero del Mundial 82. El portero del Mundial 82 recibió críticas, ¿vale? Porque no era un portero que destacase dentro del panorama internacional. Pero Brasil nunca necesitó tener un buen portero para ganar, porque siempre te metía un gol más. Entonces, siempre se ha analizado a Brasil sin la necesidad de tener un gran portero, ¿no? Porque futbolísticamente no lo necesitaban. Entonces, esa tradición de grandes porteros, Brasil no la ha necesitado. No la ha necesitado, es así de fácil. Así de fácil. Digamos que ponían de portero al peor jugador, al que no sabía jugar, a ese lo ponían de portero. Es que es como cuando éramos niños, ¿no? ¿Quién se pone de portero? Que se ponga el gordito, que llena el arco, ¿no? O que se ponga que siempre se pone las zapatillas al revés y siempre patea chueco, ese de portero. Era así, y es así, la esencia del fútbol es eso. Evidentemente que, claro, es normal que después aparezcan buenos porteros y tal, pero es la evolución natural del fútbol, ¿vale? Pero Taffarel, por ejemplo, marcó una época, porque sin esperarlo fue un gran portero de talla mundial. De hecho, fue tan bueno que la mayor parte de su carrera la hizo en Italia. También hay que remarcar que en esta época el gran problema que tenía Brasil era el delantero centro. Era esa falta de garantía de gol, que lo hemos visto
en países como Alemania y como Argentina anteriormente, que daba igual el resto de jugadores, que tenían un 9 que era un auténtico francotirador, un asesino a sueldo. Brasil tenía tantos artistas que te hacían disfrutar del fútbol, pero les costaba mucho que eso se reflejara en el marcador. Y al tener un portero que no era de tantas garantías, pues siempre recibían más goles de los que cabía esperar, ¿no? No es que cometieran errores groseros, porque no, pero uno siempre espera que su portero pues te salve con una intervención sobresaliente, ¿no? Y ese sobresaliente los porteros de Brasil no lo tenían, llegaban a lo mejor al notable, ¿no? Entonces, pero al sobresaliente no llegaban nunca. Y esta generación de tanta cantidad de buenos futbolistas tenían esas dos carencias, el mejor portero y el mejor delantero centro, que siempre habían tenido el mejor delantero centro, o muchos delanteros centros muy buenos, o muchos dieces que jugaban de 10, pero eran los goleadores del equipo, porque eran jugadores que dominaban tanto que el delantero centro no era necesario, pero porque era una posición rutilante, porque jugaban tantos jugadores buenos en la parte de adelante que daba igual en qué posición se jugara cada uno. Se movían todos tanto que metían los goles entre todos. Y no hacía falta que hubiera un especialista de 9. Pero al bajar ese talento, ya empieza a aparecer la necesidad de tener ese delantero centro que no tenían. Y creo que por esa razón no ganan el Mundial del 82, ni el del 86, ni el del 90. Porque Careca, aunque es un jugador histórico, no jugó en el Nápoles, por ejemplo, pero no era un jugador, era un jugador para la época, sí, bastante bueno, pero tú lo comparabas con Voller, Klinsmann, el delantero, el 9 de Argentina que tenían en ese momento, o los 9, por ejemplo, el de Polonia, y podías elegir al otro. Este no era de los que tú deseabas tener, pero sin embargo hay que reconocerle que fue un jugador muy importante en Brasil y muy recordado y muy querido en Brasil. Después pasamos ya al siguiente ciclo generacional, que yo resalto a estos jugadores: Mazinho, Romario, Bebeto, Alemão, Cafú, Mauro Silva, Raí y Raí en sus inicios, ¿no? Que es estos jugadores en el Mundial de Estados Unidos, en esa década, finales de los 90, principios de los 2000. Después hay otro salto en el tiempo donde una generación nueva de jugadores sorprende al mundo, que es Ronaldo, Nazario, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Dani Alves, Casemiro, jugadores diferenciales. Si os dais cuenta, aquí, por ejemplo, nombro a Branco, pero no nombro a Dunga, porque a mí Dunga nunca me ha parecido un jugador brasileño. No entiendo por qué lo llevaban a la selección, porque es un jugador que no tenía talento. O sea, era el rácano del equipo. Darle un balón a Dunga era balón perdido, porque él jugaba siempre para atrás y nunca hacia adelante. Sí, claro, se decía que era un jugador que no perdía balones. Claro, si nunca daba un pase hacia adelante, siempre los daba hacia atrás. Entonces, sin embargo, lo único que valoraban de él es que pateaba fuerte para los tiros libres. Pero en Brasil cualquiera te mete un gol de tiro libre, cualquiera, hasta el portero. Entonces, por una jerarquía interna de vestuario, a lo mejor, no lo sé. Pero yo a Dunga lo hubiera jubilado de la selección, pues, en cuanto que apareció. O sea, en cuanto que se vio que no jugaba para adelante, que jugaba para atrás, yo lo hubiera sacado de la selección o lo hubiera tenido como suplente. Pero hubiera apostado por otras alternativas para que el juego de la selección fuese otra cosa. Fue siempre un lastre, bajo mi punto de vista. Si estoy equivocado, pues me lo decís en los comentarios, pero sinceramente yo no lo pongo. Y creo que aquí en Casemiro es donde acaba el talento diferencial en Brasil, como jugadores. Porque, por ejemplo, a Neymar tampoco lo pongo. Neymar no está en esta lista. Pues por lo que hemos dicho antes.
¿vale? No está a este nivel. Para mí no. Nunca lo estuvo y no debe estar. No debe estar en esta lista. En esta lista prácticamente sagrada del fútbol. Pero Casemiro sí. Casemiro es un jugador diferencial, importantísimo. Él solo sostenía al equipo de Brasil defensivamente y además con capacidad de ataque. Un toque Es que en un sistema de rombo, él era el 4, o perdón, el 5 del equipo y se bastaba él solito. Y además un jugador grande que podía controlar perfectamente el juego aéreo, en defensa y en ataque. La verdad es que un jugador sobresaliente, poco valorado yo creo, pero bueno. Dani Alves, por ejemplo, qué decir, fue en su momento el mejor lateral derecho del mundo durante muchos años. Ya cuando estaba en el Sevilla y luego cuando estuvo en el Barcelona. Y bueno, luego solamente pues la mala cabeza o quizá la mala suerte pues estropeó su vida, ¿no? Me parece que ha conseguido renacer de sus cenizas ahora. Y él mismo lo dice, que pasó de ser una mala persona y ahora ha pasado a ser una nueva persona, pero ya se ha corregido y ahora es una buena persona. Y da su vida como testimonio de lo que un futbolista no debe ser, ¿no? Y esto hay que valorarlo también. Yo lo pongo como ejemplo. Primero porque futbolísticamente lo que fue. Segundo, de lo que un futbolista no debe ser, ¿vale? Pero también cómo la vida del futbolista después del fútbol puede ser con un propósito. Y en este caso, Dani Alves lo es. Habiendo pasado por la cárcel, habiendo pasado por cosas muy oscuras, por unas cosas muy difíciles, muy feas, y asumiendo la responsabilidad que tenía que asumir. España le obligó a asumir esa responsabilidad, porque él intentó evadir su responsabilidad. Pero los futbolistas no son personas de otro mundo, ni de otra esfera social, ni de otra élite. Se rigen por las mismas leyes que el resto de ciudadanos. Y esto tiene que quedar bien claro, bien claro. Pero yo le mando un abrazo a Dani Alves y sobre todo un abrazo enorme a su víctima. Porque Dani Alves ha podido rehacer su vida para bien, pero su víctima no lo sé. Y aunque aquí estamos hablando de nuestra pasión por el fútbol y valorando al fútbol y a los futbolistas, cuando cruzamos la línea de la vida real, o a la vida real, mejor dicho, tenemos que tomar la posición correcta, ¿vale? Que no por muy futbolista que uno sea, se le pueda permitir ciertas cosas. Mucho menos cometer delitos, ¿no? Y bueno, pues la verdad en este vídeo, si tenemos que terminar de alguna manera, es dando mi total apoyo a su víctima, a la víctima de Dani Alves, todo nuestro cariño, porque nuestra pasión al fútbol no nos hace, no nos hace desviar la mirada hacia lo importante. Y aunque socialmente no haya recibido ella una restauración y no haya recibido la justicia que ella merece, desde aquí, desde este canal, todos los mundiales, le doy todo mi apoyo, todo mi cariño y todo mi respaldo. Cualquier comentario, ya sabéis, en la descripción de este vídeo está un correo electrónico al que podéis escribir libremente. Y el último nombre que tengo en esta lista es un jugador de Brasil que va a participar en este mundial, que yo sí lo considero que es un talento diferencial, que es Vinicius Junior. Pero lo digo un poco de pasada, ¿por qué? Porque está en un equipo menor de Brasil. Y entonces, bueno, él puede brillar perfectamente, no tengo dudas de que puede brillar, y más con un entrenador que lo conoce como Ancelotti,